principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermanos, gracia y paz. Vamos a compartir hoy algo relacionado con la morada de Dios. Y vamos a entender en parte, no completamente, por qué nosotros tenemos espíritu. Vamos a entender por qué Dios hizo un hombre y a ese hombre le dio un espíritu. Dios hubiese podido hacer el hombre sin el espíritu y solamente con el alma, con el nefesh. Pero entonces vamos a mirar en parte, porque no lo podemos ver todo, porque Dios nos hizo con espíritu en nuestro interior. ¿Cuál era el propósito de Dios en que el hombre tuviese espíritu? ¿Sí? Y entonces está muy relacionado estrechamente con la misma persona de Dios. O sea, para que Dios, la razón por la cual Dios nos dio espíritu está relacionado con el mismo ser de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar unas escrituras y vamos a empezar a poder ver en parte porque Dios nos dio espíritu y vamos a relacionarlo entonces con la morada de Dios. Amén, hermanos. Vamos a empezar leyendo entonces Génesis 1:27. Vamos a remitirnos primeramente a la creación y vamos a mirar un texto hablando Dios de los 7 días, el heptaemerón de los 7 días de la creación. Y vamos a mirar un texto que el Señor más adelante lo vuelve a explicar en Génesis 2. Primeramente vamos a leerlo, todos recuerdan, el 6.º día, Dios hizo al hombre, dice que creó, dijo el 6.º día, hagamos al hombre a nuestra imagen, y termina el verso 27, esa es la razón por la cual nosotros creemos que el número 6 es el número del hombre, ¿sí? Porque el hombre fue creado ¿cuándo? El 6.º día, y hay una particularidad con el número 6, tú recuerdas en Apocalipsis que es lo que aparece en el nombre y el número de la bestia, 6, 6, 6, 6 elevado a la 3, 6, 3 veces. El número 3 en las escrituras hay una numerología bíblica, no cabalística, ¿cierto? En los colores representan algo, los minerales representan algo y los números también representan algo. Y el número 3 en las escrituras hace referencia al mismo ser de Dios, a las 3 personas divinas, pero también hace referencia a la resurrección, porque el Señor ¿cuándo resucitó? Al 3er día, que viene siendo el 8º también, porque recuerda que es el primer día de la semana. Viene el 7º día y el Señor resucita el primer día de la semana, que también es 8 y también es resurrección. Entonces lo que queremos, lo que quiere el anticristo, el dragón, es divinizar a ese hombre, decir que ese hombre está elevado a la 3, o sea, hacerse Dios, ¿sí? El 6, 3 veces. Pero solamente entendemos que Dios es uno, ¿cierto? El diablo siempre ha tenido la intención de hacerse Dios, y vamos a leer algo de eso también hoy, hermano. Entonces mire que lo que dice ya el 27, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo fue? Varón y hembra, los creó. Pero cuando nosotros miramos el Génesis 1, nosotros no vemos la manera como Dios hace al hombre. Porque una cosa es crear, una cosa es hacer y otra cosa es formar y componer, ¿cierto? Y en Génesis 1 vemos que dice, lo creó. Aquí fue de la nada, ¿cierto que sí? Ya en el Génesis 2:7 vamos a mirar entonces cómo Dios modeló al hombre, cómo Dios lo formó, y en esa formación vamos a empezar a mirar que Dios le dio algo al hombre en el cual nos vamos a centrar hoy. Entonces Yahvé Elohim, Yahvé Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y aquí hay varias cosas para mirar. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Ya todos conocemos que la palabra hebrea, Adama, ¿cierto? Es el polvo de la tierra, tierra roja, traduce la textual. Y dice entonces que el hombre fue tomado de la dama. Por eso el hombre se llama Adán, porque fue tomado de la dama. 1. 2. Sopló en su nariz alientos de vida.
En el hebreo dice vidas en plural, porque no fue solamente la vida biológica, sino la vida del espíritu y la vida del alma. La palabra hebrea para aliento es la palabra hebrea nechama, ayin, vidas, nechama, aliento, y vidas, ayin. Y el hombre llegó a ser ¿qué? Un nefesh viviente, un alma viviente. Hay algunos que dicen que nosotros no podemos hablar del nechama como espíritu, ¿sí? Porque ellos dicen que nechama es una cosa y espíritu es otra cosa. Y efectivamente en hebreo hay dos palabras diferentes. La palabra hebrea para aliento es nechama y la palabra hebrea para espíritu es ruach. Entonces hay algunos que dicen que no podemos decir que ese aliento en el hombre es espíritu, ¿cierto? Pero nosotros vamos a mirar por las escrituras que a ese aliento también se le llama ruach. Entonces vamos a mirar unos versículos. Vamos a ir al Salmo 33, versículo 6. Entonces, si miramos la composición del hombre, fue tomado de la dama, su cuerpo fue hecho de la dama, de la tierra roja, de ahí salieron todo lo que nosotros tenemos, todas las partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y a ese hombre completo y entero, Dios infunde aliento. Nechema, cuando el nechema toca el cuerpo, dice la textual, llegó a ser, se volvió un ser viviente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ya miramos la composición del hombre, que es la misma que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que ahorita vamos a mirar. Entonces vamos a mirar cómo la Biblia de Reina y Valera, en algunas partes la palabra aliento viene de ruach, no solamente nechema, sino ruach, porque en Génesis 2:7 que acabamos de leer, dice nechema ayin, aliento de vida. Mire que lo que dice Salmo 33:6, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento de su boca. Entonces los traductores no traducen espíritu acá porque a ellos les parece incongruente que Dios pueda hacer las cosas por el espíritu de su boca, ¿cierto? Pero la palabra hebrea aquí es ruach. ¿Y cómo la han traducido? Aliento. Y en Génesis 2:7, ¿cómo la tradujeron? Aliento, pero no era ruach, ¿era qué? Nechema, ¿cierto? Entonces miramos el primer registro, hay muchos más, solamente sacamos unos cuantos. En Salmo 146, versículo 2, vamos a mirar el mismo principio. En Salmo 146, 2 dice, alabaré a Yahvé en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en los hijos de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Por eso no se puede confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre muere y perece. ¿Y aquí qué dice la escritura? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Y aquí la palabra que se ha traducido como aliento es la palabra hebrea ruach, no es nechama, ¿cierto? Entonces mire cómo la escritura, los traductores mismos hacían una comparación entre nechema y ruach y los colocaban como sinónimos porque en unas veces ruach lo traducían aliento y nechema también lo traducían aliento, ¿cierto? Ahora, de eso mismo que acabamos de leer, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, es lo mismo que dice Salomón, en otro, utilizando ahí sí la palabra hebrea ruach. Vamos a ir a Eclesiastés 12, versículo 7. Vamos a ir un poquito más adelante de los salmos, de los proverbios, y vamos a mirar en Eclesiastés qué dice Coelet. Mire qué es lo que dice Coelet. Eclesiastés 12, versículo 7. Y todo el contexto, Salomón en el 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y empieza a hablar acerca del hombre, hasta que llega el verso 7 y dice, y el polvo vuelve a la tierra. ¿El hombre fue formado de dónde? Del polvo. Es una manera de describir al hombre. Polvo, ¿sí? Polvo eres, al polvo volverás. Y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y qué dice? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, lo que está hablando el salmista es lo mismo que dice Coelet, Salomón. El salmista dijo, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu
espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí en este caso espíritu, si es que ruá, el espíritu ruá. Leamos el salmista, Salmo 104, 29, y mire cómo habla de la misma manera que habla Salomón. ¿Por qué lo hicimos así? Para mostrar que nechema y ruá son sinónimos. ¿Sí me entiendes? Son sinónimos. Y entonces vamos a mirar en parte por qué Dios nos dio espíritu. ¿Para qué Dios nos dio espíritu? Otro hermano puede hablar y decir, ¿para qué Dios nos dio alma? Pero otro hermano puede hablar y decir, ¿para qué tenemos un cuerpo físico? ¿Cierto? Hoy entonces vamos a mirar en parte para qué Dios nos dio espíritu. ¿Para qué nos sirve el espíritu a nosotros? ¿Será solamente para respirar? ¿Cierto que sí? ¿O hay algo más que el respirar en el espíritu que Dios nos dio? Salmo 104, 29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La misma manera que hablaba el otro salmista y de la misma manera que hablaba aquí en Coelet, Salomón. Pero aquí la palabra hálito es la palabra que se traduce ruá, no nechema, ¿cierto? Entonces mire cómo la misma escritura coloca como sinónimos a nechema y a ruá. Y ahora entonces terminemos ese aspecto que el apóstol Pablo lo dice de acuerdo al orden que está en Génesis, Primera Tesalonicenses 5:23, que todos lo conocemos. Entonces, Pablo, ¿de dónde saca lo que escribe en Primera de Tesalonicenses 5:23? Lo saca de cuando Dios crea y forma al hombre. Muchas cosas que Pablo habla, las saca de la misma escritura, ¿sí? Pablo, ¿de dónde? Cuando Pablo habla del matrimonio, ¿a dónde se refiere? A Génesis, a la creación de Adán y Eva. Pablo, cuando habla de la cobertura, ¿a dónde se va? Al orden de la creación, ¿cierto? Entonces, muchas cosas de las que el apóstol Pablo habla están relacionadas en la misma ley, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo va a hablar acá de la composición del hombre, él va a tener en cuenta ¿qué? La creación del hombre, porque esa fue la manera que Dios diseñó al hombre. ¿Cómo? Vamos a leerlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y en la versión, en la Reina y Valera de 2006, aparecen 2 puntos. Aquí aparece una coma. Entonces, ¿cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es todo vuestro ser. Eso es lo que compone todo el ser del hombre. ¿Cómo? Espíritu, un hombre que tiene espíritu, un hombre que tiene un alma y un hombre que tiene un cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde saca Pablo ese orden? ¿Por qué Pablo no dice alma, espíritu y cuerpo? ¿O por qué no dice cuerpo, espíritu y alma? Y la razón por la cual Pablo da el orden es primeramente porque se está yendo a la creación, ¿sí? El hombre se le insufló aliento de vida, nechema, que fue lo primero, que miramos que es sinónimo de espíritu, ¿cierto? Y entonces después dice, se volvió un alma viviente. ¿En dónde? En ese cuerpo. Eso tiene una razón de ser, hermano. Primero, lo primero y lo primordial en nuestro ser es el espíritu, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo coloca el espíritu de primerito. Espíritu, luego lo segundo es ¿qué? Alma, y por tercero el cuerpo. Entonces, ¿qué quería decir el espíritu por medio de Pablo? Que el espíritu debía tener la preeminencia en nuestra vida, ¿sí? Para que todo lo que fuera del espíritu, lo que estuviese en espíritu, pues pasase a nuestro alma. Y por consiguiente, aquello se manifestara ¿en dónde? En nuestro cuerpo, ¿cierto que sí? Entonces, lo primero es el espíritu, lo segundo es el alma y lo tercero es el cuerpo. Pero pasó algo, todos conocemos lo que pasó, ¿cierto? Hubo una caída, entró el pecado, entró la muerte, y el orden que Dios estableció, porque Dios lo estableció así por una razón. Estamos mirando por la razón en parte, porque no podemos decirlo todo, por la cual nosotros tenemos espíritu, ¿cierto? Tenemos espíritu. Entonces, cuando el hombre cayó, espíritu, alma y cuerpo, hubo un cambio de posición, ¿sí? Y pasó el alma a tomar el primer lugar. Y ahora entonces era el alma, por causa de la vida pecaminosa, que empezó a dominar y empezó a ejercer dominio sobre el espíritu, cuando era el espíritu el que tenía que gobernar el alma y ese gobierno se manifestaba en el cuerpo. Hermano, ¿qué es el reino de Dios? Inicialmente en nosotros en parte, es el gobierno del espíritu sobre el alma, sobre nuestra mente.
¿Se me entiende? Entonces, el alma empezó a gobernar el espíritu. Y el espíritu no podía hacer nada porque el alma pasó a tener el control, ¿cierto? Y por eso el Señor ha dicho allá en Génesis 6 que el hombre es carne, ¿cierto que sí? O sea, el hombre es completamente carnal por causa de la vida del alma que está llena de pecado, ¿cierto? Entonces el alma empezó a gobernar y ya entonces nosotros no vivíamos y no andábamos por el espíritu, guiados por Dios, sino guiados por ¿qué? Por todo lo que pedía el alma, ¿cierto? Tanto así que a Adán se le perdió el camino a Edén. ¿Sí? Antes lo tenía y sabía dónde estaba el árbol y Dios le dijo, pues estira tu mano y come. Y ya después de que él peca, pasa algo y el camino al árbol, ¿dónde está? Ya no está. El Señor ocultó el árbol y el camino al árbol de la vida, porque ya entonces no vivía, ya no le estaba el espíritu ejerciendo su función principal, sino que era ¿quién? Era su alma. Era el alma el que estaba empezando a gobernar en la vida de Adán. Y entonces el camino al árbol de la vida se ha perdido, hermano. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a mirar, ya empezamos a mirar entonces la preeminencia del espíritu que Dios quería en nuestra vida, ¿cierto? Okay. Entonces, vamos a empezar a mirar algo. Dios nos dio espíritu porque Dios quería una casa. Dios nos dio espíritu porque quería una casa. Vamos a empezar a mirar entonces unos aspectos de la casa que quería Dios, ¿sí? Y esa es la razón en parte por la que Dios nos dio a nosotros espíritu. Hay veces nosotros se nos hace un poco difícil comprender, porque la verdad de pronto no podemos comprender en parte por la mente, pero sí deberíamos creerlo y recibirlo, que nosotros somos la casa de Dios. Somos la casa de las tres personas divinas. Que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, y ese Dios quiere una morada y quiere hacer una casa en nosotros. De pronto hay veces no entendemos cómo que, y quiénes somos, para que Dios, ese Dios tan grande, quiera algo con nosotros de esa manera. ¿Una casa? Dios quería una casa. Dios quería, ¿para qué quería una casa Dios? Entonces vamos a empezar a mirar unos aspectos. En el Antiguo Testamento empecemos con Moisés. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nosotros miramos ciertas características de hombres que le construyeron una casa a Dios, ¿cierto? Tú miras, por ejemplo, uno de los primeros constructores de casa de los hombres fue Noé. Tú sabes que Noé fue constructor del arca, ¿cierto que sí? Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento entendemos entonces qué era esa figura del arca, que está relacionado con la casa, Cristo y la iglesia. Nosotros vemos en Moisés también dos hombres, uno llamado Bezaleel y Oholiab, que también ellos fueron constructores del tabernáculo de reunión. Y también participaron en la construcción todo sabio de corazón. Más adelante tenemos nosotros otros hombres como David, queriendo construir un templo, y tenemos a Salomón construyendo el templo. Tenemos después de la diáspora Zorobabel, Esdras y Nehemías también reconstruyendo el templo que Dios había levantado. Y tenemos por último a nuestro Señor Jesús, hablando también de la construcción de una casa para Dios. Cuando nosotros miramos a estos hombres, hermano, para construir casa a Dios hay que tener ciertas características, ¿cierto que sí? O sea, levantar el templo y levantar la casa y levantar el edificio, ¿cierto que sí? Hay que tener algunas características. Y vamos a mirar entonces en parte algunas características de esa casa, de las personas que participaron en el levantamiento y en la construcción de la casa de Dios. Vamos a empezar con Éxodo 25:8. Y mire qué es lo que revela Dios en este versículo, hermano. Muy importante, ¿sí? La escritura que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios hablaba, ¿qué estaba haciendo? Revelando lo que había en ¿dónde? En su corazón, hermano. Por eso es muy importante estar atentos a las palabras que Dios ha dicho, porque revela lo que está oculto en su corazón. ¿Y qué quería Dios? Bueno, vamos a leer este texto y vamos a mirar mucho una palabra hebrea, que es la palabra hebrea chacán, que significa morar, habitar o hospedarse permanentemente. ¿Sí? Porque hay otras palabras que hablan de habitación y de hospedarse, pero de entrada por salida.
Y la palabra hebrea chacán, cuando tú la miras, sobre todo en palabras hebreas del Antiguo Testamento como vine, tú miras que ahí vine dice que una de las traducciones puede ser hospedarse definitivamente o permanentemente en un lugar, hermano, ¿cierto? Entonces mire cómo dice Éxodo 25:8. Mire lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios? Y harán un santuario para mí. Y habitaré Chacán en medio de ellos, hermano, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a sumar la escritura, si sumamos esto con lo que acabamos de leer en Génesis, ¿cierto? La razón por la cual Dios nos dio espíritu a nosotros es ¿para qué? Para habitar dentro de nosotros, hermano, ¿sí? Entonces Dios empieza a mostrarle a Moisés, ya hoy lo sabemos nosotros por revelación, qué era lo que Dios quería con ese tabernáculo, ¿cierto? ¿Qué quería? Habitar, Chacán, morar, residir permanentemente con el hombre, hermano, ¿cierto? Lo que pasa es que con Adán momentáneamente eso se perdió, momentáneamente. Pero como Dios no nos hizo para salvarnos del pecado, o sea, Dios nos hizo para algo diferente, lo dice la Escritura, ¿cierto? Dios hizo al hombre en parte también para reinar. Cuando tú lo miras en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga señorío. ¿Sobre quién? Bueno, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre las aves. Y ahí nosotros de pronto hemos compartido esto con los hermanos, o de pronto no. Cuando habla de las aguas y cuando habla de los aires y cuando habla de la tierra, también tiene un aspecto espiritual, hermano. Porque la palabra hebrea para peces, ahí, sobre los peces del mar, es la palabra hebrea dagat. Y su raíz es de la palabra hebrea Dagón. ¿Y quién era Dagón? Un demonio de los filisteos, que tenía tronco de pescado, su tronco era de pescado, y tenía manos de hombre. Ese era el dios Dagón. Entonces, aparte del gobierno físico que Dios quería con el hombre, con la creación, también quería un gobierno sobre los principados, sobre las autoridades y sobre las potestades. ¿Sí me entiende? Que porque es que Adán no se... Por eso el Señor le dice cuando lo crea, bueno, tú vas a hacer algo, vas a labrar el huerto, ¿cierto? Y vemos que no sabemos la extensión del huerto, pero ese hombre tenía mucha fuerza porque podía labrar todo ese huerto, y creemos que no era pequeñito, pero también aparte tenía mucha sabiduría, porque Dios le colocaba los animales y él los miraba y de acuerdo a lo que veía, tú te llamarás vaca, tú te llamarás perro. Ese hombre también era un hombre sabio. Pero también le dijo algo más, lo guardarás. El huerto tenía que ser guardado. ¿Por qué? Porque habían unos seres por ahí, en los aires, porque ya había caído el diablo, ¿cierto? Entonces por eso le dice, aparte tienes que guardarlo. Y no lo guardó. Su huerto no lo guardó, ¿cierto? Entonces mira qué es lo que dice, que Dios quiere un santuario y habitará en medio de nosotros. Saltemos a Éxodo 29:44. No podemos leer mucho los detalles porque son muy extensos, solamente algunas cosas. Y entonces si leemos Éxodo 29:44, termina el Señor diciéndole a Moisés, y santificaré el tabernáculo de reunión. Eso era lo que Dios quería. ¿Habitar en dónde? En un tabernáculo, ¿cierto? Y Dios le llama a ese tabernáculo ¿cómo? De reunión. Ya nosotros entendemos qué es eso. Bueno, cuando varias personas se reúnen en un lugar, ¿cierto? Y entonces Dios le dice algo a ese tabernáculo. Por eso hablamos de que aquellos hombres que edificaron y fueron tenidos en cuenta en la edificación de la casa de Dios en los diferentes tiempos y edades, ellos tenían particularidades, hermano. Por ejemplo, de Noé, ¿qué se dice? Noé era justo y perfecto. Ya cuando leemos justo y perfecto, la palabra hebrea para perfecto es la palabra hebrea tamín, que es la palabra que se utiliza en Éxodo 12:5, cuando el cordero en la Pascua era presentado y el cordero tenía una particularidad. ¿Cuál? Sin mancha. Tamín. El cordero tenía que ser tamín. O sea que Dios estaba comparando a Noé con un cordero sin mancha.
Entonces, mire la característica que tenía Noé, y aparte era justo, ¿sí? Y justo por causa de la fe. Y cuando nosotros miramos otro constructor, por ejemplo, David, que él fue el que hizo el diseño del tabernáculo, Dios se lo dio por revelación. David, hay una palabra que se dice de David, hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo digo. Mire los aspectos de estos hombres. Salomón viene de la raíz hebrea chalón, que significa paz. ¿Sí me entiendes? Mire Moisés. Mire quién era Moisés. Moisés fue una figura latente de Cristo, el libertador. Por eso cuando Jesús vino y lo vieron sufriendo, los judíos decían, no, este no puede ser el Mesías. Porque ellos esperaban un Moisés, pero ellos no sabían que había un sufriente y un Mesías reinante. O sea, no que había dos Mesías, no. El mismo Mesías venía primero como sufriente y luego venía como reinante. A ellos como que se le olvidó la profecía de Isaías 53, que dice que fue llevado como cordero enmudecido. Y le hicieron de todo. Y ellos como que no se acordaban que efectivamente se estaba cumpliendo con Cristo, ¿cierto? Ellos lo querían de una vez como David, reinante, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Bendito el reino, el reinado de David nuestro Padre. Estamos parafraseando. Entonces mire que lo que dice Dios, el tabernáculo de reunión, nosotros, la iglesia, ¿qué tiene que pasar en la iglesia? Debe santificarse, hermano. Si no hay santificación en la casa de Dios, pues no podrá haber edificación, no se podrán levantar las piedras y no podrá haber un lugar amplio donde Dios pueda residir y pueda morar, hermano. Santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Versículo 45. Y Chacán, la palabra hebrea que estamos hablando hace rato, habitar, moraré permanentemente entre los hijos de Israel y seré ¿qué? Su Dios. ¿Sí? Y conocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios sacó a los israelitas de esclavitud de Egipto? Para habitar en medio de ellos, yo Yahvé su Dios. Aquí hay algo que vamos a mirar, hermano. La razón por la cual Dios nos sacó a nosotros de Egipto, que nosotros estamos en Egipto, ¿cierto? Sujeto a esclavo, a esclavitud, a servidumbre. Y el Señor nos sacó para esto, para que Él habitara en nosotros. Pero también hay algo más, hermano. Miren lo que dice el mismo texto, 46. Y conocerán que yo soy Yahvé, su Dios. La palabra hebrea para conocer es muy importante. De pronto creo que la hablamos en estos días. Es Yadá. La palabra hebrea Yadá. Y la palabra hebrea Yadá, la primera vez que se utiliza en Génesis 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Génesis 4, versículo 1. Mire que es lo que dice Dios acerca de conocer a Dios. ¿Sí? Porque no es un conocimiento intelectual de las letras. Bueno, las letras de las Escrituras son necesarias, pero nosotros debemos ir un poco más allá de las letras, hermano. Mucho más allá de las letras. Porque ¿qué pasa cuando hay un conocimiento de la letra y no hay vida en nosotros? Bueno, hay un desequilibrio. Hay un conocimiento, pero no hay una cruz, no hay cruz en nuestra vida, y entonces el conocimiento impera y entonces eso se vuelve envanecimiento. El conocimiento sin cruz es envanecimiento, ¿cierto? Pero cuando hay cruz a la par del conocimiento, hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces ya no estamos envanecidos, sino que estamos en el conocimiento que Dios quiere que nosotros estemos. Génesis 4.1, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Y ahí la palabra hebrea conoció es la palabra hebrea Yadá, la misma que acabamos de leer en Éxodo 29:45, donde el Señor nos pide que lo conozcamos. O sea que Dios está relacionando primeramente el conocimiento de la pareja, del hombre y la mujer, ¿sí? Y lo está comparando con un conocimiento que nosotros debemos tener acerca de Él. O sea que es un conocimiento profundo acerca de Dios, ¿sí? Inicialmente. Entonces nosotros debemos conocer a Dios por medio de experimentarlo, por medio de revelación.
El conocimiento de Dios debe venir de esa manera. Es necesaria la letra de las Escrituras, pero no solamente con la letra de las Escrituras se conoce al Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios primero empieza a decir, bueno, Adán hubiera utilizado otra palabra, y se acostó Adán con su mujer Eva, pero utilizó la palabra hebrea yada, y aquí la volvió a utilizar. O sea que ese conocimiento que tienen las parejas, que es un conocimiento profundo, Dios después lo dice y le dice, mira, así ustedes a mí me tienen que conocer de una manera profunda. Amén, ¿entendimos eso? Claro. Y conocerán que yo soy Yahvé, su Dios, nuevamente Éxodo 29:46, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Yahvé. Amén, hermano. Entonces mira, por la razón por la cual Dios nos saca de Egipto en parte. ¿Para qué? Para que pueda habitar en medio de nosotros, con nosotros, ¿sí? Saltemos a Éxodo 36, versículo 1. Entonces, ustedes saben entonces que el templo de Dios en Adán, primeramente, fue usurpado por el maligno. Y ya en Adán no vivía Dios al principio, sino que vivía ¿quién? El maligno, en el cuerpo de Adán, en el ser de Adán. Fue usurpado por el maligno el cuerpo de Adán. Entonces, el Señor empieza a hacer un trabajo con nosotros, con cada uno de los santos, sobre la faz de la tierra, para aquello que se ha propuesto Dios en su corazón, que es ¿qué? Habitar con el hombre. Dios nunca desistió de lo que había en su corazón. Así sea que el hombre haya caído, Dios va a cumplir su propósito, habitar con el hombre, dentro del hombre, ser uno con el hombre, ¿cierto? Entonces, aunque el hombre ha caído, Dios empieza a hacer un trabajo de renovación. Y saltemos a Éxodo 36:1 y vamos a detenernos en dos hombres que participaron en el levantamiento de ese tabernáculo de reunión, que es una figura de lo que nosotros debemos ahora hacer para participar igualmente en el levantamiento del tabernáculo, donde ¿qué? Nos reuniremos con Dios, hermanos. Qué maravilloso, ¿cierto? Nos reuniremos con nuestro Cristo, entendiéndolo, conociéndolo y escuchándolo, hermano. Amén. Éxodo 36:1 dice, así pues, Bezaleel y Aholiab, y nos vamos a detener en estos dos hermanos, porque por la fe ellos creyeron en Dios. Bezaleel es un nombre compuesto de tel, de sel, que significa sombra, protección o amparo, y él es la palabra que se utiliza para Dios, él. Y hay muchos nombres compuestos, Daniel, ¿cierto? Miguel, ¿quién como él? ¿Quién como Dios? Entonces tenemos que el nombre de Bezaleel significa estar a la sombra o estar al amparo de él, de Dios. Y la palabra Aholiab significa, en hebreo es Oholiab, y es una palabra compuesta, Ohel, que significa tienda de morada, y A-B, y esa palabra A-B significa Padre. Ustedes han escuchado en el Nuevo Testamento Abba Padre. Bueno, Abba Padre es la palabra aramea de Ab, que es Padre en hebreo, ¿cierto? Entonces tenemos que Aholiab significa la tienda del Padre, ¿cierto que sí? Miren las características, ¿cierto? Tenemos uno que está a la sombra de Dios y tenemos uno que es la morada de Dios, hermano. ¿Sí me entiende? Qué precioso estos hombres. Y entonces dice, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahvé dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahvé. Hermanos, esto debe ser muy claro para nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido? En que la edificación de la casa de Dios no es como me dé la gana. Moisés, Noé, David, todos ellos tenían una medida para la casa. Noé, el Señor le dice a Noé, bueno Noé, voy a hacer algo, pero necesito que me hagas algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a enviar un diluvio, pero necesito que tú me hagas algo. Me vas a hacer un arca, pero no de acuerdo a lo que tú te imaginas.
yo te voy a dar las medidas. El arca va a ser de esto, con esto y con esto. Moisés, el Señor le dijo, me harás, pero te voy a decir qué es lo que me vas a hacer. Me harás esto, con esta medida, todos los utensilios. David, cuando Dios le reveló el diseño, y lo vemos por Salomón, la medida tenía que ser esto, esto y esto. O sea, la edificación de la casa de Dios es de acuerdo a la revelación, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que dice ese texto. Sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio de santuario, harán todas las cosas que Yahvé ha mandado, hermano. Entonces hay una manera de edificar la casa de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante, hermano, que nosotros tengamos revelación de la casa de Dios y sus medidas, porque si no nos hallaremos edificando sobre la arena. Y cuando estemos delante del Señor en el tribunal de Cristo, hay 3 materiales que no soportarán el fuego, hermano. El heno, la madera y hojarasca. Y le pedimos al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, hermano, ¿sí? Porque a ese tipo de obra quiere decir que no la hicieron de acuerdo a lo que Dios envió, hermano, ¿sí? Dios es muy celoso cuando Él manda hacer algo y de acuerdo a la medida que Él dice. Si Dios dice, lo que pasó con David cuando querían sacar el arca de donde Obed-Edom, ellos trataron de cogerla y uno de ellos murió porque no podía hacerlo. O sea, de acuerdo a la palabra del testimonio, hermanos. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahvé sabiduría y aparte. Porque se podrán decir, hermano, pero yo no tengo sabiduría para ayudar en la edificación de la casa de Dios. Pero la escritura que dice en Santiago, tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. ¿Sí me entiendes? Ahora, esto no es un acto de magia, ¿sí? Si yo tengo una vida que de lunes a viernes a sábado vivo como el diablo y el domingo voy a las reuniones y entonces estoy pidiendo sabiduría, pues ahí no hay una concordancia. Uy, hermano, pero como acto de magia sí sucedió en Salomón. ¿Recuerda la oración de Salomón? Y Dios se lo dio porque Salomón definitivamente, siendo joven, no vivía como el diablo, ¿cierto? Y en la manera de Salomón hablar, uno se da cuenta cómo pensaba. Y él le ha pedido, Señor, ¿sabes? Es que este pueblo es tan numeroso y yo soy tan joven, yo no sé cómo voy a gobernar ese pueblo. Siendo otra persona que tuviese algo diferente en su corazón, pide otra cosa. No, Señor, Volkswagen, ¿cierto? Una casa allá en Islas del Rosario, ya tú sabes. Pidió sabiduría porque no sabía cómo gobernar el pueblo, ¿cierto que sí? Entonces, aparte de los que el Señor había puesto sabiduría, hay una coma. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces mire que sí hay una disposición en el corazón del hombre para trabajar en la casa de Dios, ¿cierto? Y muchos no vienen porque no quieren, ¿cierto que sí? Pero a Daniel se le dijo, oye Daniel, ¿sabes? Desde que dispusiste tu corazón, desde ese mismo momento, yo he sido enviado a ti, ¿cierto que sí? Entonces debe haber una disposición en el corazón para participar en la casa que Dios está edificando, en ese templo, en esa morada, en ese chacán, ¿cierto? Para que Dios habite en medio de nosotros, hermano. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos siguieron trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Entonces aquí vemos otro aspecto. Dios quiere, Dios le dice a Moisés, me harás, pero ojo, ¿sí me entiende? ¿A quién le está pidiendo? Al pueblo. ¿Y con qué se edifica entonces, cierto? ¿Con qué se colabora? Con lo que nosotros también coloquemos. Cristo con nosotros, Cristo con la iglesia, no Cristo sin la iglesia, Cristo con la iglesia. Por eso el arca tenía medias medidas. El arca del pacto tenía medias medidas porque efectivamente faltaba otra medida para que fuera una medida completa, ¿cierto? Entonces, ¿qué damos nosotros en la casa de Dios? Lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos ha dado, de eso damos nosotros en la casa de Dios, para la edificación de su casa, pero debe haber una disposición del corazón para dar. ¿Sí me entiendes? Tiene que haber una disposición del corazón para dar. Vamos a mirar un momento
el nombre Bezaleel, y vamos a leerlo, vamos a mirar ese aspecto de este hermano que debemos tener en cuenta nosotros. Salmo 91:1, todos lo conocemos, ¿cierto? Es el salmo que se abre en casi todas las casas, que tiene la hoja amarilla ahí abierta, exactamente. Entonces recuerda que dijimos que Bezaleel significaba estar a la sombra de él, ¿cierto? Entonces mire qué es lo que tenemos que hacer nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí?, morará bajo la sombra de El Shaddai, hermano. ¿Sí me entienden? Ustedes recuerdan en el camino de los 40 años de Israel por el desierto, hubo una particularidad, hubo un milagro, ¿sí? Yo no sé si los judíos no se percataron de eso, que en 40 años la ropa de ellos no envejecieron, estaba intacta, toda su ropa. Pero aparte de eso, también había una sombra que los cobijaba del sol, que era la nube. Esa es habitar a la sombra del Altísimo. Y a María se le dice, he aquí te cubrirá la sombra del Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, una característica, estar a la sombra, habitar al abrigo del Altísimo, ¿sí? Eso hace referencia también a la gallina cuando coge los polluelos, ¿sí?, y los abraza, que es lo que quería Cristo con Jerusalén. El Señor cuando llega y ve a Jerusalén y llora, oh, si supieses ese tu día. Yo quise, el día de tu visitación, yo quise como la gallina, como los polluelos, pero tú no quisiste, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos a Bezaleel que habitaba la sombra del Altísimo, ¿cierto? Eso es un producto de habitar al abrigo del Altísimo para estar bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Entonces vamos a mirar en Génesis 8:6, ¿cierto? Y vamos a mirar, vamos a tomar un ejemplo de la paloma. Cómo la paloma habitaba al abrigo del Altísimo para morar en la sombra del Omnipotente. Vamos a mirar en Génesis 8:6. Vamos a tomar entonces el arca como tipología, ¿cierto?, de la iglesia donde Dios mora, ¿cierto? Entonces mire que lo que dice ya después de haber pasado el diluvio, ¿sí?, de haber pasado unos cuantos días, el versículo 8, Génesis 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Ya sabemos que el número 40 significa aflicción. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Cuál es la particularidad del cuervo? Que es un animal inmundo y aparte carroñero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se devolvió al arca? Bueno, porque el cuervo se estaba dando un festín. Estaba el agua lleno de cadáveres y por eso el cuervo iba y venía. Por eso no volvió al arca, ¿cierto? No volvió el que habita a la sombra del Altísimo. Pero el versículo 8, envió también de sí una paloma. Y la paloma es un animal limpio, ¿sí? Y aparte tiene un significado espiritual. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, Lucas, Mateo, Marcos revelan que vieron descender como, dice Lucas, forma de paloma al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá, hermano? Vamos a mirar dos cosas. Los hombres carnales y los hombres espirituales. ¿Cuáles son los carnales? Bueno, los hombres carnales, los hermanos carnales, son los que se alimentan del mundo. Porque el mundo que está, el mundo está muerto. El mundo es fétido. A los ojos de Dios y al aliento de Dios, el mundo está muerto. ¿Sí? Eso lo dice la Escritura, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? Muerte. ¿Y qué pasa cuando volvemos al mundo? ¿Nos alimentamos de qué? De carroña, de muerto. ¿Sí me entiendes? Pero tenemos otros, por el otro lado, la paloma. ¿Cuáles son? Los espirituales. ¿Sí? Tenemos un espiritual y vamos a ver entonces de qué se alimentaba la paloma, qué pasó con la paloma. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie,
y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué representa la paloma? Los espirituales que no se alimentan del mundo, de muerte ni de carroña, ¿sí? Sino de ¿qué? De las cosas espirituales, ¿cierto? Después vemos a la paloma que vuelve en su pico con una hoja de olivo, que el olivo hace referencia a la resurrección. De eso se alimentan los hombres espirituales, de la resurrección de Cristo. Y es de lo que nosotros deberíamos alimentarnos, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué tienen los hombres espirituales? Tienen una particularidad. Juzgan todas las cosas. Entonces, ¿qué hace el hombre espiritual? Bueno, tenemos el mundo fue juzgado por Dios, y entonces el espiritual discierne en su espíritu que eso no es alimento para él, ¿cierto que sí? Entonces va y busca el alimento en otro lugar, y eso lo dicen las Escrituras en Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 2, versículo 14. Y ahorita vamos a mirar que esto está relacionado con Dan. ¿En qué sentido? En el sentido de que Besaleel era la tribu de Judá, y en el sentido de que Aholiab era de la tribu de Dan. Y la palabra y Dan, el nombre Dan significa el que juzga, y Judá significa el que alaba a Dios. Mire que lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿qué dice el 15? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces el espiritual dice y sabe y juzga, y dice, no, Dios ha juzgado al mundo. El mundo lo que me ofrece a mí es muerte, entonces yo no juzgo que eso fue juzgado por Dios, y entonces no me alimento de carroña, no me alimento de mortecina, porque también precisamente esos animales eran inmundos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué eran inmundos? Pues precisamente ellos en parte por eso, porque se alimentaban de muerto, hermano. Entonces cuando nosotros tocamos el mundo, por eso en los sacerdotes había un mandamiento que no podía tocar muerto, porque se contaminaba. Y entonces cuando nosotros tocamos el mundo, inmediatamente nos contaminamos, hermano. El asunto es serio y es delicado. No es tan fácil como nosotros creemos. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos muy rápido y muy a la ligera, hermano. Volvemos a Génesis, el versículo 9, 8-9. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano, tomándola la hizo entrar consigo al arca. Amén. Listo. Entonces vamos a saltar en relación con ese juzgar todas las cosas, el espiritual. Vamos a ir a Primera de Juan 2:15, que nosotros conocemos ya el texto, pero vamos a repasarlo nuevamente, ¿sí? Vamos a mirar entonces qué es lo que dice Dios en relación con el mundo. Estamos hablando del mundo que Dios juzgó, porque eso se ve clarito con Noé. ¿Qué hizo Dios? Juzgó al mundo por medio de agua. Y en ese momento era un mundo completamente juzgado, hermano, ¿cierto? Mire que lo que dice Primera de Juan 2:15, viene hablándole a los hijos, hijitos pequeños, a los padres y a los jóvenes. Y entonces a ellos, a todos los hermanos de todas las edades, porque en la iglesia hay hermanos de todas las edades. Unos que son hijitos porque acabaron de nacer, unos que son jóvenes porque tienen un tiempo caminando con el Señor y han adquirido fuerza, y otros que ya son padres, que ya reconocen la obra clara de Cristo en su vida. No améis al mundo. Pero hay un texto que el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó ahí? Dios nos dice, no améis al mundo, ¿cierto? Pero Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo que se refiere al mundo, se refiere a los hombres que están en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, a los hombres que están en el mundo, que dio su vida por ellos, ¿cierto? Y ahora el Señor entonces sí nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y ya con algunos hermanos hemos hablado, y lo vamos a repetir, la palabra griega para mundo es la palabra griega cosmos. ¿Sí? Y la palabra griega cosmos significa arreglo ordenado o decoración. Y es de donde viene la palabra cosmético. ¿Sí? ¿Sí? No estamos hablando en contra del cosmético, no. Estamos diciendo que el cosmético, ¿sí?, no muestra la realidad. La realidad es sin el cosmético, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que no amemos al cosmos, porque este mundo está decorado, arreglado, ¿cierto?, y ordenado de una manera que nos pueda atraer y nosotros le podamos amar. ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo ordenó? El sistema de las cosas, el maligno. ¿Sí? Dios creó el mundo, claro que sí, pero recuerde que Adán le entregó el mundo en la tierra al diablo, y ahorita lo vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué Dios nos pide que nosotros no amemos el mundo, hermano? Y yo creo que hasta ahora ya nosotros deberíamos identificar qué es mundo para no amarlo. Ahora, ¿por qué Dios nos pide que no amemos el mundo? Sencillo, mire. Primera de Juan 5:19. Estamos en el Primera de Juan 2:15, 3 paginitas o 2 páginas adelante, y ahorita volvemos nuevamente a Primera de Juan. Mire qué es lo que dice. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, ¿cierto que sí? Por el Espíritu que nos ha dado, y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, ¿cierto? Sabemos que somos de Dios, pero ¿qué pasa? Y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Por eso Dios nos dice que no amemos al mundo, porque el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces, si amamos al mundo, estamos amando lo que es del maligno, hermano. Miren lo delicado del asunto, hermano. Y nosotros muchas veces hemos pecado de esa manera, ofendiendo a Dios, amando al mundo, algo que ha diseñado el maligno. Volvamos nuevamente a 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, entonces empieza a decir, los deseos de la carne, primerito, ¿cierto? La palabra griega para deseos es epitumía, que significa deseos específicamente y mayormente por lo prohibido. Lo que Dios ha prohibido es lo que mayormente desea el hombre por causa de la caída, ¿cierto? Entonces, los deseos de la carne, los deseos, la misma palabra griega, de los ojos, y la vanagloria de la vida. La palabra griega para vanagloria, alazoneia, que significa jactancia, confiar en uno mismo, soberbia, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces, tenemos 3 cosas que ya lo conocemos, vamos a mirarlo un poco más por causa de algunos hermanos que no lo han escuchado. Entonces, vamos a ver varias cosas. Los deseos de la carne, ¿cierto? El desenfreno por los deleites carnales, ¿sí? Ahí tú miras cuán espiritual o cuán carnal es un hermano o una hermana. Tenemos lo segundo, que son los deseos de los ojos. El deseo vehemente, incontrolado de poseer todo lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Tenemos la vanagloria de la vida, o sea, la ostentación arrogante, hermano, que produce la opulencia o las riquezas en medio de la persona. Por eso el amor del Padre no está en eso. Por eso el Señor nos pide que no amemos eso. Entonces, el hermano, creo que es Matthew Henry, da unas especificaciones de estas 3 cosas y vamos a leerla. La concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse gusto con todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. Los deseos de los ojos, la concupiscencia de los ojos se deleitan con las riquezas y las posesiones ricas. Esta es la concupiscencia de la codicia. Y la vanagloria de la vida, el hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria.
lo cual comprende una sed de honores y aplausos, hermano. Ahora, estas tres cosas que habla el apóstol Juan ya sucedieron con dos personas, primeramente, y vamos a mirarlo, aunque los hermanos ya lo conocen, vamos a repasarlo, con Eva. Estas tres mismas cosas le fueron presentadas a Eva, y vamos a mirarlo. Génesis 3:6, aunque ya lo conocemos, vamos a mirarlo, hermano. Vamos a pasar nuevamente por eso. Dice Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, ¿sí? Y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, ¿sí? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, y tomó de su fruto, y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y en la segunda persona que volvió a suceder esto fue con el Señor Jesús. O sea, la estrategia maligna siempre ha sido la misma. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entonces también quiso tentar el diablo de la misma manera en la que tentó al Señor. Pero aquí fue diferente, completamente diferente. Vamos a leerlo en Lucas. Lucas 4, versículo 3. Vamos a mirar. Entonces, lo primero fue los deseos de la carne. Lucas 4, versículo 3, y nosotros sabemos entonces lo que dice Lucas, que el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto y allí fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches, 40 días con sus noches. Y en esa tentación le dice, el 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Jesús respondiendo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí que se ve entonces, que lo quería tentar con los deseos de la carne. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Lleva 40 días sin comer, ¿cierto? Entonces él quería que saltara la voluntad del Padre y convirtiese eso en pan, ¿cierto? Sin tener en cuenta a Dios para poder alimentarse y caer en la tentación que él le hace. Y entonces aquí vemos el primer aspecto también que lo tentaron con los deseos de la carne. Pues tenía 40 días sin comer, ¿cierto que sí? Entonces, si me vienen con comida, pues ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor se mantuvo firme, ¿cierto? En la palabra del Señor en medio de la tentación. Y no sucumbió a lo que sucumbió Eva, ¿cierto? Los deseos de la carne. En la segunda parte que lo tentó es relacionado con los deseos de los ojos. El versículo 5. Del mismo Lucas 4. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fue como una visión que tuvo en ese momento. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. ¿Cuándo se la entregaron? Cuando Adán se la dio a él. Cuando la vendió a Adán. Porque inicialmente Dios se la dio ¿a quién? A Adán, ¿cierto? Entonces aquí que le mostró los deseos de los ojos. Uy, vio la opulencia de los reinos, ¿cierto? Pero el Señor tampoco sucumbió a esa tentación porque le dice el 7, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús, vete de mí, Satanás, porque está escrito, ¿a dónde echamos mano? En el momento de la tentación, a su palabra, ¿cierto? Porque sus palabras son espíritu y son vida, espíritu y vida. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y la última tentación en relación con la vanagloria de la vida, en el versículo 9. ¿Cierto que sí? Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora recurrió a la escritura. ¿Cierto que sí? Cuando anteriormente no había recurrido a la escritura porque el Señor las 2 veces anterior le recurrió a la escritura. Y entonces, me recurriste a la escritura, ahora Él también se las va a presentar. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en
piedra. Entonces, ¿qué estaba pretendiendo el diablo aquí? Que Cristo, ¿sí?, ya se arrojara por sí mismo sin estar pendiente del cuidado del Padre, que hiciera orgullo, pretensión de que sí era el Hijo de Dios y que él podía hacerlo por sí solo. Quería hacerlo depender de sí mismo, fuera del Padre. Entonces el Señor Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, ¿sí?, porque nuevamente lo volvió a tentar de diferentes maneras. Entonces aquí vemos la vanagloria o la soberbia, y esa soberbia fue la que cayó el diablo, hermano. Se quiso hacer como Dios. Saltemos a Gálatas 5:17, ¿sí?, y leamos en Gálatas 5:17, ¿por qué el Señor nos pide que nosotros no estemos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida? Hermano, porque son las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Y en Gálatas 5:17, mire lo que dice el Señor, mucho cuidado. Porque el deseo de la carne, ¿qué pasa? Es contra el Espíritu, hermano, ¿cierto? Y el deseo del Espíritu, aunque no lo dice, se sobreentiende, está implícito, y el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces pasa algo, hermanos. El Espíritu que está en nosotros, que es la morada y la casa de Dios, ¿cierto?, anhela celosamente las cosas espirituales, anhela a Dios, ¿cierto? Pero la carne anhela las cosas del mundo. Entonces tenemos al Espíritu que nos inclina hacia Dios y tenemos la carne que nos inclina hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una oposición. El Espíritu se le opone a la carne. ¿Para qué? Bueno, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros siempre? Mano, malo. ¿Qué dice Dios en Génesis 6? La intención del pensamiento del corazón del hombre siempre ¿a qué? Al bien. No, al mal. Entonces lo que nosotros queremos hacer siempre es malo. Entonces por eso el Espíritu sale y se enfrenta. Para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino que hagamos lo que ¿qué? Lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque recuerde que somos la casa de Dios, que Dios está dentro de nosotros, habita, mora y permanece dentro de nosotros, ¿cierto? Y es el que dice, ustedes recuerdan en Números, cuando se movía la nube, se movía el pueblo. Entonces, para donde la nube nos indique, para allá nos vamos. Si la nube nos dice que nos quedemos quietos, nos quedamos quietos. Si la nube nos dice ande, ande, ¿cierto? Pero todo eso es ¿qué? Siendo como fueron los hermanos que hemos hablado, ¿cierto? A Bezaleel, a Oholiab y Noé, Moisés, David, ¿cierto? Nehemías, Esdras, todos los que participaron en la construcción de la casa de Dios. Vamos a ver dos ejemplos de dos personas que le dieron rienda suelta a los deseos de los ojos. Y esto lo vamos a leer porque la Escritura dice en 1 Corintios que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. O sea, eso que ocurrió con ellos es un ejemplo para nosotros, para que no lo sigamos, hermano. Vamos a leerlo brevemente. 2 Samuel 11, lo leemos del versículo 1 hasta el versículo 3, hasta el versículo 4. Y luego leemos Josué, capítulo 7, versículo 21, hermano. ¿Sí? Entonces, mire qué es lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hermanos, muy importante. La Escritura revela que el Señor nos hizo por su sangre, ¿qué? Reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y como reyes tenemos una función y un oficio, y como sacerdotes tenemos otra función y otro oficio. Y regularmente el de los reyes es ir a la guerra, reinar, pero al mismo tiempo ¿qué? Ir a la guerra para conquistar reinos. Y en el caso de David, en el momento en que tenía que salir a la guerra, no fue. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén cuando tenía que salir a la guerra,
cuando tenía que estar luchando y cuando tenía que estar velando por el pueblo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, cuando tenía que estar en la guerra, cuando tenía que estar velando, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La vio, los deseos de los ojos. Muchas veces, por no estar en las cosas de Dios, estamos mirando otras cosas y la estamos deseando, e inmediatamente pecamos contra el Señor. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No vamos a leer todo, ya sabemos qué fue lo que pasó, pero mire lo que traen los deseos de los ojos. La vio, y cuando la vio, la codició. ¿Sí me entiendes? Los deseos, codiciar, y siempre cosas malas, hermano. Y otro caso, Josué 7:21, vamos a mirar a Acán. Dios dio un mandamiento diciendo que no se podía tomar nada de esa ciudad porque era anatema, porque era maldito delante de Dios. Y mire lo que pasa. ¡Ey! Que el Señor nos ayude, hermanos. La Escritura dice que tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Y entonces muchas veces sacamos la mirada de Cristo y nos volvemos sacerdotes jorobados y empezamos a mirar al mundo. A ver qué nos da el mundo, a ver qué podemos tomar del mundo, ¿cierto? Y viene el juicio de Dios, hermano. Porque Dios es un Dios celoso, hermano. No comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Josué 7:21, entonces pasó algo. Los israelitas trataron de salir a la guerra, fueron vencidos. Y Josué le dice al Señor: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos entregaste? Y entonces empiezan a decir, bueno, de la tribu de tal, los jefes de la casa paterna de esa tribu y la familia de tal, y van a sacarme a tal. De Dios no se esconde nadie, hermano. Dios es omnipresente. Y entonces sacaron ¿a quién? A Acán. Y Acán dice: pues vi, otra vez los deseos de los ojos, ¿cierto? El Señor nos ayude, hermanos, a mirar solo al Señor, hermano. ¿Ustedes recuerdan a Pedro? Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar. Y lo que lo mantuvo caminando de esa manera milagrosa sobre el agua era porque lo veía a él, puesto los ojos en Jesús. Pero apenas volteó, inmediatamente sus ojos dejaron de verlo a él, ¿cierto? ¡Pra! Empezó a caer y a ahogarse en las aguas de la muerte. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Babilonia tiene cosas muy buenas a los ojos, hermano. Que el Señor guarde nuestros ojos de Babilonia. Y también, ¿qué más vio? 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Entonces recuerda que la palabra que vimos, deseos, era codiciar mayormente las cosas malas, hermano. Codicié y tomé. Entonces Eva vio, ¿sí? Codició y tomó. ¿Cierto que sí? Lo mismo, hermano. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Y ya sabemos entonces qué fue lo que pasó con Acán. Dios juzgó a Acán y su rebelión. Volvamos entonces donde nos quedamos, en 1 de Juan 2, versículo 17. ¿Sí? Y ya vamos terminando, hermanos. 1 de Juan 2, 17, nos quedamos ahí. Entonces el Señor nos pide que no amemos al mundo. Por una sencilla, o sea, el Señor tiene varias razones para decirnos que no amemos al mundo, porque está bajo los pies del maligno, ¿cierto? Pero también hay algo más. Las cosas que se ven son temporales. Entonces el Señor nos pide que no amemos algo efímero, porque la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con toda tu mente. ¿Por qué si nos pide que lo amemos a Él? Porque Él permanece para siempre. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Entonces, no amar al mundo es como si fuera la base para que nosotros venciésemos al maligno, ¿cierto? Amarlo solo un poco da lugar al maligno para que empiece a tomar ventaja en medio de nosotros. Saltemos a Números 5.1, saltemos a Éxodo 31.1 y vamos a leer la misma parte que se leímos de Éxodo en relación con Bezaleel y Aholiab. Y vamos a mirar qué es lo que dice. Ya vamos terminando, santos. Éxodo 31.1. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. O sea que este hombre, aparte de estar a la sombra del Altísimo, de Dios, también era alabanza para Dios, hermano. ¿Cierto? Y esa parte bien interesante, yo lo he llamado por nombre, ¿sí? Ese texto se utiliza en la Escritura cuando dice que Dios nos ha conocido. Y porque nos ha conocido, nos ha llamado por nombre, ¿cierto? El 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Si no hay llenura del Espíritu de Dios, no se puede trabajar en la edificación de la casa de Dios y de la morada de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Adán no edifica la casa de Dios. ¿Quién es? Cristo por el Espíritu. ¿Cierto? Entonces, por eso nosotros vemos, por ejemplo, cuando iban a coger a los diáconos, escogerlos, ¿qué se dice a los servidores? Llenos del Espíritu Santo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, debe ser una característica constante, hermano. ¿Sí? Entonces, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar el oro, la plata y el bronce, y en artículo de piedras para engastar, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces, aparte de ser el que tiene la tienda con Dios, o la campaña con Dios, o el que mora con Dios, también es alguien que juzga, porque Dan significa el que juzga. Y por eso hablamos ahorita del espiritual que juzga todas las cosas. Y por eso hablamos de la paloma relacionada con el espiritual que juzgó que lo que estaba allá era muerte. Y por eso no comió, sino que se vino para donde no ve. Otra vez, ¿dónde? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Saltemos a Efesios 1:17 y ya vamos terminando. Y esto, mire lo que se dice de los hombres allá en Éxodo, cuando leímos la primera vez, que tenían una particularidad. Debían ser sabios, ¿cierto? En cuyo corazón había puesto Dios sabiduría e inteligencia. Entonces mire que lo que dice Efesios 1, versículo 17. Pablo orando por los efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría, lo mismo que en Bezaleel, lo he llenado con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Recuerda que hablamos del conocimiento, que Dios moraría con nosotros para que le conociésemos de una manera íntima y de una manera profunda, hermanos. Amén. Saltemos a Primera de Reyes 6:12. Ya vamos terminando y vamos a terminar en el Antiguo Testamento. Otro aspecto, queremos también tocar a Salomón, solamente 2 versículos. Primera de Reyes 6:12, que queremos ver también otro aspecto, porque recuerde que estamos hablando de que Dios nos dio espíritu. ¿Para qué? Para que Dios morara con nosotros, que fue tipificado con el arca, con el tabernáculo, con el templo de Moisés, después con la reedificación y después con el mismo cuerpo del Señor. Porque el Señor Jesús dice, bueno, destruyan este templo. ¿Pero qué? En 3 días lo edificaré nuevamente. Y hablaba de su cuerpo. Y ahora, ¿quiénes somos el cuerpo? Los que hemos creído, la iglesia, ¿cierto?
Primera de Reyes 6:12 dice, con relación a esta casa que tú edificaste, está hablando con Salomón, y Salomón es una figura del Hijo de Dios, el Hijo de David, si anduvieses en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, hermano. ¿Sí? Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, ¿y qué más? Y habitaré, nuevamente la palabra hebrea que estamos viendo desde un principio, chacán, morar permanentemente en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, hermano, aunque el Señor habita en nosotros, ¿sí? Él todavía, por causa de nosotros, no vive completamente en nuestro corazón. Efesios lo dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Ya lo tenemos residiendo, claro que sí, pero aún no es el amo y el dueño de su casa, porque no le hemos dado completamente las llaves para que sea el amo y el dueño de la casa, hermano. ¿Sí? Saltemos entonces ya para terminar el Nuevo Testamento y 2 de Corintios 6:16. Entonces Dios nos dio espíritu, ¿para qué? Para morar, porque Dios habita ¿en dónde? En el espíritu nuestro. Y esa es una de las razones por las cuales Dios nos dio espíritu, hermano, para que ya Dios tenía en mente vivir con nosotros, dentro de nosotros, y fue empezado a tipificar la casa de Dios, el hombre. ¿Sí? 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Los santos sobre la faz de la tierra. Como Dios dijo, ¿Dios de dónde saca, Pablo de dónde saca esto? Del libro del Levítico. Pablo casi siempre acude a la ley, a la misma escritura. ¿Qué dijo Dios? Habitaré, aleluya, y andaré. Hay algo más que habitar, andar. Entre ellos. Primeramente se cumplió con el Señor Jesús. ¿Sí? Primero pues Dios habitaba y andaba en medio de cortinas. ¿En dónde? En el tabernáculo, ¿cierto? Pero ya después vemos ese habitar y ese andar en medio del pueblo con Cristo. Pero ahora ¿dónde más se ve? El habitar en nosotros, pero andar entre ellos, ¿cómo se ve? Hermano, la Escritura dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo habitó entre nosotros, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Aparte de habitar, también está haciendo algo. Se está encarnando. Así como Cristo se encarnó, no estamos hablando de reencarnación ni nada de eso, ¿no? Estamos entendiendo lo que estamos hablando, ¿cierto? El verbo se está encarnando en nosotros, hermano. Y así entonces también el verbo estará habitando y caminando entre nosotros. La palabra griega para habitaré es la palabra griega enoikeo, que es una palabra compuesta. En, que es en, se traduce en, y oikeo, que es casa, y significa morar en. Y vamos a ver un texto en 2 de Timoteo 1, versículo 5, ¿sí me entiendes? Mira lo que Dios ha querido siempre con el hombre, hermano. Qué precioso que Dios, nosotros, siendo mentirosos, siendo egoístas, siendo celosos, como somos, hermano, Dios ha querido habitar en medio de nosotros, hermano. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor por eso, hermano. 1 de Timoteo 1:5, 2 de Timoteo 1:5, disculpe, hermanos. Mire lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y la palabra griega para habitar es la misma que acabamos de leer, einoikeo. ¿Sí? O sea que aquí la fe es una persona. Moró en él. ¿En quién? En la abuela de Timoteo y en la madre de Timoteo. ¿Y ahora en quién moraba? En Timoteo, ¿cierto que sí? Un vaso, una casa, una morada para el Dios que creó los cielos y la tierra. Esto te escribo, leímos entonces el 2 de Timoteo 1:5, ¿sí?
Y entonces mire la frase que dice. Vamos a ir más adelante a 1 Timoteo 3:14, ahí una vuelta a la página, ¿sí? Recuerda que leímos arriba en 2 Corintios 6:16, donde dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién? Todos los santos. Y en 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Quiénes? Los santos. Pero mire cómo dice, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sí ven? ¿Sí vimos? O sea, nosotros somos un templo viviente porque el Dios viviente está en el templo y hace que el templo sea ¿qué? Viviente, hermano. ¿Cierto que sí? ¿Entendemos eso? El templo es viviente porque está viviendo ¿quién? El Dios viviente dentro de nosotros. Entonces dice que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Terminemos con Apocalipsis 21:2. Y con esto vamos a mirar, hermanos, vamos a mirar que Dios siempre ha tenido un propósito y nos lo reveló con Eva. ¿Ustedes recuerdan? Y entonces, cuando dice la escritura, y hizo una mujer, y la palabra hebrea le edificó, y desde ahí Dios empezó a hablar de esto, hermano, de una morada, ¿cierto? Y entonces termina en Apocalipsis 21, versículo 2, yo, Juan, vi la santa ciudad, somos nosotros, cada uno de los redimidos. ¿Cómo más se dice de la santa ciudad? La nueva Jerusalén. ¿Sí? Eso lo dice Hebreos, ¿sí? Que somos la nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, ojo lo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Mire, hermano, ahí entendemos nosotros eso que vino desde siglos atrás, que Dios pidiera un tabernáculo de reunión. Y mira lo que está diciendo Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y él qué? Morará. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano. Entonces el propósito final es tener una ciudad para Dios morar en plenitud en ella. O sea, el plan que Dios comenzó lo va a llevar a cabo. Y de pronto cuando podamos vamos a mirar que en la casa de Dios, Dios lo que nos está pidiendo es una palabra griega que es ausano, que significa aumento, un aumento de la vida de Cristo en nuestra vida. Entonces miramos en parte porque Dios nos dio espíritu, ¿cierto? Miramos lo que somos, casa de Dios, morada de Dios, tabernáculo de Dios, ¿sí? Dios viviente, vive en el templo viviente, se vuelve viviente porque el Dios viviente está en nuestro espíritu. Por eso el Señor nos dio espíritu, hermano. Por eso el Señor nos dio espíritu a nosotros, los hijos de los hombres, para poder ser uno con nosotros en nuestro espíritu. Entonces vamos a darle a Dios el lugar que se merece en el espíritu, ¿cierto? El primer lugar, hermano. Vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero